La mujer se quedó atónita al descubrir a su marido besando a la profesora de la guardería en público. En ese momento, estaba tan sorprendida que no podía hablar, mientras permanecía indecisa en la puerta. Su marido la vio fuera por el rabillo del ojo. Inesperadamente, su mujer lo había presenciado todo. El hombre se quedó paralizado por el terror en el acto, aunque explicó desesperadamente que solo estaban practicando la reanimación cardiopulmonar. La mujer retrocedió disgustada y retiró la mano. Decidió desaparecer por completo de la vida de su marido. Sin embargo, cuando presentó su certificado de matrimonio para iniciar los trámites de divorcio, le informaron de que el documento era falso. La esposa legítima de su marido resultó ser la profesora particular de su hijo. La mujer se negaba a creer que su marido la hubiera engañado antes de casarse, ya que llevaban juntos desde la universidad. Inmediatamente se dispuso a enfrentarse a él en casa. Pero entonces escuchó una revelación aún más impactante. La asistente le preguntó por qué no le había proporcionado un certificado auténtico. El hombre respondió que, incluso sin él, ella seguía siendo la envidiable señora Son. Pero la mujer intrigante era diferente. No solo le había hecho favores, sino que se había quedado a su lado sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, esa era su forma de compensarla. Resultó que su marido la había engañado desde el principio, antes de que pudiera recuperarse de la conmoción. Se enteró de que el hijo que había criado durante 6 años era en realidad el hijo de la mujer intrigante. Su propio hijo había muerto prematuramente al nacer. Temiendo su dolor, el hombre le había traído al hijo de la mujer intrigante. Ahora, las lágrimas le corrían por el rostro sin control. Inmediatamente llamó por teléfono al profesor de su equipo de investigación, declarando su disposición a unirse a un proyecto científico clasificado y aceptando el plan del profesor de fingir su muerte. Sin embargo, la mujer seguía sin saber que todas las acciones de su marido tenían su origen en el deseo de devolverle a la mujer intrigante el favor de haberle salvado la vida 6 años antes. Por ello, se había comprometido a cumplir sus 100 deseos, de los que solo le quedaban 3. Una vez cumplidos, tenía la intención de volver a casa y pasar el resto de sus días con su esposa, sin que el hombre lo supiera en ese momento. Su gratitud ilimitada estaba a punto de costarle a su amada esposa para siempre. Lo que aún menos sabía era que había sido su esposa quien lo había salvado hacía tantos años. Aún así, se aferró a la ilusión de que, después de cumplir los 3 últimos deseos de la mujer intrigante, se dedicaría por completo a su esposa. Sin embargo, las exigencias de la mujer intrigante se volvían cada vez más escandalosas. Ese día, la mujer tenía la intención de pasar el último cumpleaños de su padre con él antes de partir. En cambio, descubrió que el hombre había llevado a la mujer intrigante a su casa. Incluso mostraba intimidad con ella delante de sus amigos. Cuando la mujer se enfrentó furiosa a la mujer intrigante por su presencia en su casa, su padre la despidió fríamente, diciéndole que volviera a su casa a descansar. Luego dirigió su atención hacia la mujer intrigante. Mientras la mujer permanecía desconcertada, su marido sacó un informe de paternidad que revelaba que la mujer intrigante era en realidad la hija biológica de su padre. Las habían cambiado al nacer en el hospital. Inmediatamente, su padre la expulsó de la casa y le colocó el colgante de jade, reliquia familiar, alrededor del cuello a la mujer intrigante. Nada más salir, se encontró con el acoso de unos matones locales. Mientras pedía ayuda a su marido, escuchó inesperadamente otra revelación impactante. Resultó que la prueba de paternidad entre la mujer intrigante y su padre había sido falsificada por el hombre. Lo había hecho únicamente para cumplir el deseo de la mujer intrigante de tener una familia, para que nunca más volviera a ser acosada. Ahora, el hombre solo tenía que conceder los 2 últimos deseos de la mujer intrigante. Después de hablar, fingió un profundo afecto y declaró que protegería a su esposa durante el resto de su vida, y que nunca más permitiría que sufriera la humillación de los extraños. Sin embargo, el hombre seguía sin saber que su esposa, tras haber sido expulsada de su hogar, estaba siendo humillada por unos matones. Para comprobar si el hombre realmente valoraba a su esposa, uno de los matones le ordenó que le llamara para pedirle ayuda, pero la mujer intrigante, desesperada por evitarlo, agarró la mano de su marido para impedir que respondiera. Así, la mujer perdió su única oportunidad de salvarse. Recordó cómo él le había prometido una vez con amor que siempre respondería primero a sus llamadas, pasara lo que pasara. Sin embargo, esa misma promesa le hizo darse cuenta al instante de que la devoción de su marido no había sido más que una farsa. Justo cuando la desesperación la abrumaba, su profesor llegó en el momento oportuno, impidiendo que los matones la violaran. Esa noche, completamente desilusionada con su marido, rompió su foto de boda. Luego quemó todos los recuerdos que la vinculaban con él. Cuando su marido regresó a casa, le invadió el pánico. Le preguntó descaradamente si estaba enfadada con él. Ella se limitó a responder con frialdad que se había cansado de la fotografía y por eso la había quemado. Al oír esto, él se apresuró a declarar que, independientemente de si ella era una joven malcriada, su amor por ella seguiría siendo el mismo. Incluso le prometió acompañarla a hacerse una nueva sesión de fotos otro día. Pero la mujer no pudo soportar escuchar sus mentiras ni un momento más. Recordó que solo le quedaban 3 días antes de marcharse de allí. Así que al día siguiente, fue a la empresa para recuperar la patente que había investigado minuciosamente. Al llegar, fue testigo de cómo su marido anunciaba la nueva patente desarrollada por la mujer astuta. La mujer nunca imaginó que su marido robaría su patente para ayudar a la intrigante a conseguir un puesto en la empresa. Al ver esto, inmediatamente dio un paso al frente para declarar que la patente era suya. Al oír esto, su marido se sintió inmediatamente incómodo. Entonces le confesó en voz baja que había hecho todo esto para poder apreciarla aún más en el futuro. ¡Qué excusa tan absurda! Sin decir una palabra, la mujer abofeteó a la mujer intrigante. Esto enfureció a su marido. Inmediatamente declaró que la patente pertenecía a la mujer intrigante.
y luego se dio la vuelta y se marchó. Había olvidado por completo los incansables esfuerzos de la mujer por desarrollar la patente para él. Había olvidado su promesa de no traicionarla nunca. Con el corazón roto, la mujer decidió abandonar la empresa para siempre, pero la mujer intrigante, que quería tenderle una trampa, la persiguió hasta su oficina. Se apuñaló deliberadamente con unas tijeras cuando el hombre entró, como era de esperar. Al ver esto, el hombre se negó a escuchar las explicaciones de la mujer y volvió a creer a la mujer intrigante. Esto llevó a la mujer intrigante a idear otro plan tortuoso. Se confabuló con un médico para afirmar que se había lesionado el riñón, y que solo el riñón de la mujer podía salvarla. La mujer intrigante le pidió entonces un deseo al hombre, suplicándole que le permitiera vivir sana. El hombre pensó que, tras cumplir este último deseo, por fin podría pertenecer por completo a su esposa. Entonces irrumpió en su casa, y descubrió que la mujer ya había hecho las maletas. Sin decir una palabra, la arrastró al hospital, y la obligó a firmar el formulario de consentimiento. Luego fingió ternura, besándole la frente, antes de declarar que, una vez que cumpliera el último deseo de la mujer intrigante, él y su hijo le compensarían a la mujer con creces. No sabía que esta cirugía le proporcionaba a la mujer la oportunidad perfecta para fingir su muerte y escapar. En cuanto terminó la operación, el hombre dio un profundo suspiro de alivio, ya que por fin podía volver al lado de su esposa. Inmediatamente exigió el divorcio a la mujer intrigante. Para su sorpresa, ella se negó a separarse e insistió en vivir con él y su hija. El hombre nunca imaginó que ella se atrevería a codiciar el lugar de su esposa de forma permanente. Ya no dispuesto a complacerla, la abandonó y corrió a la sala de enfermeras para preguntar por el paradero de su esposa. La enfermera le informó de que la mujer había fallecido tras una complicación quirúrgica. ¿Acaso él, como marido, no estaba al corriente de ello? El hombre apenas podía creer las palabras de la enfermera. Al fin y al cabo, solo se había sometido a una operación. ¿Cómo podía haber fallecido tan repentinamente? Incrédulo, corrió a la sala de su esposa. Allí escuchó el anuncio de la hora de su muerte. Al saber que su esposa lo había abandonado para siempre, el hombre finalmente se derrumbó.